Buenas noches, primero que nada, muchas gracias por estar acá, por tenernos un poquito de paciencia mientras nos acomodábamos para empezar este evento, para presentar desde el paso el libro Hipernatura, que es uno de los libros de Pandemonium Editorial, la cual dirijo. Es una editorial especializada en lo que es el género fantástico, ¿no? Todo lo que es ciencia ficción, fantasía, terror, y todos los géneros que están dentro de estos, ¿no? En este caso, estamos bastante contentos de presentar Hipernatura, pues es un proyecto que toca la ecoficción, ¿no? Que es un género que, a pesar de que empieza en los años 70 más o menos, en este momento está haciendo bastante auge por todos los problemas ambientales que hay, no solamente acá en el Perú, sino en el mundo. Y queremos acercar un poco estos con literatura, ¿no? Con una forma pues de poder hacer reflexionar tal vez a la gente con este tipo de historias, este tipo de cuentos que están basadas en este caso, ¿no? En Hipernatura, en lo que son las plantas peruanas y latinoamericanas y en el conocimiento ancestral que ha habido de estas, ¿no? Hipernatura es un libro que ha ganado los estímulos económicos del Ministerio de Cultura el año pasado, que este año hemos presentado ahora en la FIL. Esta es la segunda presentación de Hipernatura. Son 12 cuentos en los cuales los autores han escogido, cada uno de ellos, una planta o un fruto o una flor. Han investigado profundamente, la verdad, sobre ellos para poder crear estos cuentos futuristas, ¿no? En ellos, las plantas tienen un papel pues predominante, ¿no? El conocimiento sobre ellas, no solamente resolviendo problemas en sociedades futuras, sino también siendo a veces parte del problema en esas sociedades. No son cuentos, la mayoría de ellos, con finales felices. No son utopías realmente, pues no siempre se resuelve la historia, ¿no? Con el conocimiento ancestral de las plantas. Un par de cuentos también se alejan un poquito de lo que es la ciencia en sí y son tal vez un poco hasta más filosóficos, ¿no? O más, un poco más profundos en lo que cuentan. Hipernatura es pues el trabajo final de una conversación que se tuvo entre estos autores de ciencia ficción un día que hablábamos de plantas y nació realmente muy informalmente Hipernatura, ¿no? Simplemente se hablaba de la coca. Empezamos a hablar realmente de todo lo que eran las plantas alucinógenas, ¿no? El San Pedro, el ayahuasca. Por ahí contaron algunas experiencias. Y después nace esto, ¿no? Que no había, al menos hasta este momento, un libro que se centrara en esto. Si bien sí hay libros de ecoficción acá en Perú, porque he visto algunos fantásticos de ecoficción, pero son temas más generales, ¿no? Nosotros queríamos centrarnos, primero que nada, en las plantas peruanas, ¿no? En las tan antiguas que muchas veces hemos olvidado sus propiedades. Hemos olvidado que desde siempre nos han servido en la sociedad que tenemos, ¿no? Recuerden porque antes de las medicinas, ¿con qué nos curábamos, no? Solamente con esto. Y quisimos rescatar ese conocimiento, quisimos que la sociedad moderna también los tenga en cuenta y también reflexione sobre el problema ambiental que hay en muchos de los escenarios que toca Hipernatura. El libro, aparte de eso, aparte de los cuentos también, hemos querido darles un plus para que no solamente lean las historias en sí. Pues el libro contiene un prólogo de Rodrigo Bastida, que es un reconocido editor de ficción, de ciencia ficción. Él es colombiano, pero aparte de eso también tiene un estudio crítico de Giovanni Salazar, que es especialista justamente en este tema de las plantas, ¿no? Él es profesor auxiliar de la Universidad de Oklahoma y nos hizo realmente el favor de hacer un texto maravilloso que también es uno de los que abre el libro, ¿no? Sobre lo que es el chamanismo y la ciencia.
¿no? Y tienen base los cuentos que están en Hipernatura. Entonces, realmente es un texto bastante completo, que va a entretener y también va a enseñar, ¿no? Con todas sus historias. La verdad es que es bastante recomendable, y no es porque sea de la editorial, ¿no? Pero creo que es un libro que va a generar muchos comentarios, ¿no? Por ahora ya lo tienen en la Biblioteca Nacional, va a ser distribuido a diferentes partes del país, ¿no? A las bibliotecas municipales, etc. Y también en librerías acá, como Casa Tomada, por ejemplo, y en otras más que vamos a estar anunciando en la página. Ahora quisiera presentarles a Adelina Puliti, que también es escritora de lo que es el género fantástico, y que nos ha hecho el favor de leer el texto, porque ella no se encuentra entre los autores de Hipernatura, pero por eso también es tan valiosa su opinión, ¿no? Porque es externa, entonces ella ve de otra forma, no con el amor tal vez que uno le tenga al libro mismo porque es autor, ¿no? Entonces ella tiene unos comentarios tal vez más imparciales que cualquiera, ¿no? También Luis Albaiza, autor también de uno de los cuentos, uno de los que abre también el libro, ¿no? Un cuento súper interesante que ella les va a comentarles, y que yo creo que es uno de los cuentos más investigados, ¿no? Bueno, también por tu profesión misma, ¿no, Luis? Que es de biología. Y voy a decir que cuando empezó el proyecto de Hipernatura, una de las primeras personas que yo pensé para que esté en el libro fue Luis, ¿no? Porque sabía del conocimiento que tenía sobre el tema, ¿no? Y también la pasión que tiene pues cuando escribe. Los cuentos de Luis, la verdad, siempre tienen mucho de él mismo y son característicos. O sea, yo cuando los he leído sé que es Luis Albaiza cuando leo. Sí, de verdad. Y quería que estuviera aquí, ¿no? Entre muchos otros autores, todos peruanos o residentes en Perú, ¿no? Porque está, por ejemplo, Luis Apolín, que es un autor que es de Ancash, está Luis Albaiza, Luis Lago, que es de Trujillo, Sophie Canal, que es residente peruana, pero ella es de nacionalidad francesa, está José Wish, gran autor de ciencia ficción, bueno, estoy yo, Tania Huerta, ¿no? Está Sarko Medina, que es un autor de Arequipa también, Rocío Tespi, que es catedrática de la Universidad de Michigan, peruana, Raúl Quiroz, también autor de fantástico, de género fantástico, Daniel Salvo, también creo que es una de nuestras voces más conocidas en lo que es ciencia ficción peruana, César Santibáñez, también es guionista y escritor de ciencia ficción, y Tania Tinyala, que me parece en ese momento la representante de las mujeres más conocida de lo que es la ciencia ficción, que ella vive en Finlandia, ¿no? Pero va a estar muy pronto también por tierras peruanas. Ahora quisiera dejarlos con Adelina para que nos pueda dar sus comentarios sobre el libro. Gracias. Buenas noches a todos, muchas gracias por venir. A mí Tania me pidió que hiciera mi comentario acerca del libro Hipernatura. A ver, ¿se me escucha? ¿Hola? Ya. Bueno, una de las primeras cosas que se me vienen a la mente fue justo una conversación que tuvimos con Luis en la FIL después de la primera presentación de Hipernatura. Era si este libro calzaba con esa narrativa del buen salvaje, si caía dentro de esa clasificación, porque trata sobre naturaleza, trata sobre culturas precolombinas, y trata también de una visión occidental de estas narraciones, de esta relación que tenían estas culturas con sus plantas tradicionales. Es decir, estamos hablando de conocimiento de miles de años que Occidente no ha terminado todavía de procesar del todo. Los autores normalmente de ciencia ficción, fantásticos, en la actualidad somos urbanos, somos muy occidentales. Así que cae dentro del relato romanticismo del buen salvaje, sí y no. Hay cuentos que no, que son enteramente de ciencia ficción, muy distópicos. Hablan de usar
ciertas propiedades de las plantas, ingeniería genética, incluso hay cuentos como, si no recuerdo mal, se me van los nombres porque son una docena de cuentos. A ver, ¿dónde está? El cuento de, ¿cómo se llamaba? Sí, Deus Ex. Deus Ex va hasta el futuro lejano, hasta, podría decirse, el fin de los tiempos en su exploración desde el punto de vista de la ciencia ficción, tomando lo que es la mejora genética de los humanos usando genes de plantas. También esa misma propuesta está en Amamos a los bebés fuertes y bien oxigenados. Estos relatos ya de ciencia ficción pura no están dentro de lo que sería el relato del buen salvaje, de ver de una forma romántica culturas que no son occidentales. Los que sí podrían caer son el legado de Soinigüe y Yo hablo con mil voces, de que se habla de estos conocimientos ancestrales que dan paso a lo que es una sabiduría que está oculta dentro de los seres humanos. Ya este tipo de conversación se propone de forma indirecta en los relatos, al leerlos. Hay varios que también como que challenger, o sea, retaron mi propia percepción de lo que es la ciencia occidental tan metódica, ya con una metodología, ya con una forma de alcanzar el conocimiento, no de una forma espiritual, no de una forma tradicional como hacen las culturas de América, sino de una forma muy materialista, muy práctica, muy experimental, en lo que nos ha llevado hasta donde estamos, nos guste o no, que sea tan fría la ciencia humana, ha permitido que exista este micrófono, esta impresión, esa computadora, todo muy bien, pero el tema es de que nunca se puede dejar de lado el tema humano y nuestra relación con la naturaleza y los ecosistemas en los que hemos evolucionado. Justamente ese olvido de esta parte humana, de estas relaciones naturales, es lo que nos ha traído al desastre ecológico en el que estamos actualmente. Bueno, lo podemos ver de tanta herencia materialista en nuestra historia científica. Y bueno, este libro y varios relatos que justamente ponen un reto a esa forma de pensar. Justamente en Yo hablo con mil voces es esa unión entre la forma de ver occidental y ancestral de las culturas nativas americanas, exclusivamente se centra en lo que es el chamanismo amazónico, una forma de usar estas plantas alucinógenas para llegar a conocimiento que está oculto dentro de nosotros mismos, explorar el inconsciente, quitar trabas mentales que nos impiden acceder a conocimiento de nuestro interior, recuerdos bloqueados, otras formas de pensar o de llegar a conocimiento. Esto se explora también en otros cuentos como La soledad del Moshpay y también, el cuento de José Witch, ¿cómo se llamaba? Tráfico fluido. Usar plantas, el conocimiento a que se accede mediante estas plantas ancestrales para llegar a un nuevo descubrimiento dentro de la ciencia. Estoy tratando de no spoilear los cuentos. El cuento que sí llama la atención por tener una estructura distinta a los demás es El legado de Soinigüe. Es más una conversación o una introspección. Hay que verlo como el escrito, la experiencia personal de alguien que toma ayahuasca. Así que no tiene la estructura narrativa que sí tienen los otros relatos. Eso no implica que sea malo, en realidad es muy bueno, todos lo son. Yo los recomiendo porque me dejaron pensando especialmente, aparte de la trama que es un tema de ciencia ficción, a donde nos van a llevar el relato de la historia, qué hechos se está proponiendo, el hecho de que es una mirada que trata de salirse de lo que nos impone nuestra cultura venida de Occidente. Desgraciadamente el Perú, por temas coloniales, por temas de racismo, por temas de clasismo, solamente le ha dado espacio a lo que es la literatura realista, y no toda, normalmente muy urbana, muy adulta, muy cínica, también hasta cierto punto muy pervertida y misógina, quitando dentro del realismo todas las otras experiencias que existen, desde humanos, mujeres, ancianos, niños, hasta la experiencia de bebés, y nuestra relación con lo que nos rodea, desde el entorno hasta nuestros objetos personales. Este realismo tan limitado también nos ha hecho, en cierta forma, darle la espalda a lo que es la fantasía, lo que es otra forma de experimentar la realidad misma, la relación con otros entes vivos.
el hecho de que una planta no se mueva, no sea como nosotros procesamos a los seres vivos, a los mamíferos, que son los más cercanos a nosotros, no implica que sea menos importante. Incluso una vez caminando por un parque con mi esposa hace años, reflexionamos, ¿cuál es el ser vivo más avanzado, más evolucionado y más perfecto? Así desde el punto de vista de gente no especializada en biología como Luis, aquí a mi lado. No, yo soy ingeniera, estudié matemática y mi esposo es turista, es guía turístico, es especialista en montañismo y también es fotógrafo. Decíamos, no somos especialistas en biología. Desde nuestro punto de vista, ¿cuál es el organismo más perfecto, más avanzado? Un árbol. Es un árbol. Es un árbol desde la copa hasta las raíces, es varios ecosistemas en uno. Le da cobijo a 500 especies distintas de animales. Por sí solo es un mundo entero. O sea, un árbol o incluso un cactus muy grande, aislado en el desierto, hace de todo. Donde no pareciera hacer nada, está haciendo mucho, generando oxígeno, absorbiendo agua, la poca o mucha que hay en el subsuelo. Hay incluso, leí un artículo de que decía, ¿cómo se hace cómo hace un árbol para llevar la savia desde el suelo a no sé cuántos metros hasta arriba, hasta casi el cielo? Una teoría era la presión positiva de las raíces, otro decía no, es la presión negativa de las hojas, que cuando evaporan agua jalan la savia hacia arriba. Era un artículo antiguo, no sé si ya se sabe cómo hace el árbol para circular savia sin un corazón, cómo hace incluso para cobijar en sus hojas seres tan pequeños, insectos tan pequeños que pueden vivir en el espesor mismo de la hoja, sin matarla. Bueno, se la comen hasta en cierta forma, pero no matan a la planta. Entonces, el mundo vegetal es lo más avanzado y lo más perfecto desde nuestra concepción humana, lo que sea nuestra concepción, porque todos tenemos una idea distinta de lo que es perfección. Pero en realidad, para nosotros lo que hemos conversado con mi esposo es un árbol, ya siendo casi una entidad no solamente sagrada, sino necesaria para que la vida valga la pena ser vivida. Y ese conocimiento, esa relación, es lo que hemos olvidado con tantos años de materialismo occidental. Y relatos como Hipernatura un poco tratan de rescatar esa relación, sea salvaje, sea occidental, sea materialista, animista, espiritual, eso no importa. Se está empezando el diálogo, se está empezando la conversación con estos relatos, rescatar un poco de nuestras culturas donde el mundo, todo estaba vivo, eran culturas animistas, todo tenía un espíritu, todo tenía una metáfora para relatar lo que ocurría. La gente en las tradiciones orales de los pueblos americanos, precolombinos, todo eran metáforas, todo hablaba, los animales hablaban, las plantas, los dioses, todo era lo que nosotros consideraríamos historias fantásticas actualmente. Ellos percibían así su historia, su mundo, su narrativa. Y relatos como Hipernatura, la literatura fantástica, la narrativa fantástica, es un poco recuperar ese legado que nos hemos negado, valga el barbarismo, al ver solamente la parte material del mundo, cuando no es así. Incluso algo bonito de la fantasía, cualquier forma de fantasía, es que nos permite coger un hecho doloroso, horrible de la realidad y ponerlo de una forma que no cause tanto dolor o tanto espanto. En un relato, creo que Cayavilca era el personaje, una violación la representan con comer una lúcuma. Es decir, permite acercarnos a nuestro propio dolor, a nuestros traumas, a nuestros temores de una forma más amable. Y puede usarse como un método de curación la narración fantástica, una forma de acercarnos a nuestras formas pesadillas y nuestro dolor reprimido. Y todos esos instrumentos de curación, bueno, nos lo hemos negado como sociedad y es hora de empezar a rescatarlos. Gracias. Bueno, buenas noches. Espero que no me hayan aludido innecesariamente tanto antes que yo. Más bien te agradezco que me permitan ahora ser como el conejillo de Indias, el ratón del laboratorio que van a diseccionar, porque como yo soy autor, voy a hablar un poquito de adentro, de la creación, como el objeto de estudio. ¿Qué pasó? O sea, va a ser un objeto de estudio. Pero lo primero que quisiera decir
es que estoy de acuerdo con una cosa y en desacuerdo con otra cosa con aquí mi amiga, Diva. Por ejemplo, en esto de que las plantas son los seres superiores, yo creo que sí, en el sentido de que ellos no nos prescinden de nosotros. Puede haber un planeta con plantas y sin animales y sin seres humanos y vivirían perfectamente. Nosotros somos parásitos de las plantas y entonces ellas están en su vida y no requieren de nosotros. Podrían conseguir el CO2 y todas las cosas que necesitan ellas para vivir sin necesidad que existamos nosotros. Así que si en algún momento desaparecen los animales y nosotros, los monos evolucionados, no le va a hacer ni cosquillas a las plantas. En ese sentido quizás estoy de acuerdo en ese punto. Lo que sí estoy un poco en desacuerdo, bueno, bastante en desacuerdo, es esa idea de que Occidente es ciencia y las culturas originarias, animismo, realismo mágico o todo el mundo de supercherías. La ciencia ha existido en el antiguo Perú antes que llegaran los españoles. O sea, cualquiera que haya revisado la metalurgia Chimú o los acueductos incas o todos los trabajos que tienen que ver con una mirada científica, casi podríamos decir metódica, materialista de la naturaleza, hay que ir a los museos nada más. Un ejemplo nomás de la metalurgia. En la cultura Chimú se llegó a tal grado de desarrollo tecnológico y comprensión de los fenómenos naturales en la metalurgia que pudieron hacer baños de oro de una molécula, de un átomo de oro sobre los metales. No voy a explicar la técnica acá, pero es una técnica muy interesante que habla de la comprensión de la distinción de las sustancias puras, sustancias complejas y sus propiedades distintas, materiales, etcétera, etcétera. La metalurgia es uno de los mejores ejemplos de eso, pero hay bastantes ejemplos. Entonces, yo opino que la ciencia ya existía acá, lo que se ha hecho ahora es negar la cientificidad, la racionalidad de nuestros antepasados y digamos que acusarlos de ser mágicos religiosos básicamente. Sorry, pero esta es mi opinión. Yo escribí un cuento, yo no voy a hablar de los más cuentos porque no tengo ninguna autoridad para hacerlo, quizás mis cuentos sean los más aburridos, pero he querido ponerle para compensar ese aburrimiento algún contenido científico, dado que yo tengo esta ventaja de demostración científica. Mi personaje es un personaje un poco paradójico, pues el Macho Paredes es un personaje bruto, con cierto retraso mental, que tiene que enfrentarse a algunos problemas filosóficos bien duros. En este caso se va a enfrentar a tres. El problema de la transgenia en los animales, el problema de la evolución de la economía. Creo que el micrófono está sonando más raro. Bueno, sigo adelante. Entonces, otro es el problema de la estructura económica de las sociedades. Quizás de eso yo no pueda hablar ahora para no abusar del tiempo. Si los veo que siguen interesados, sigo. Si no, me quedo en lo de las plantas. Bien, para empezar, todo Torcito tiene su librito. Cada autor también tiene su concepto de literatura. La literatura nace y muere con cada autor y tiene su propia forma. Yo también tengo la mía, quizás un poco positivista, y tengo una mirada axiomatizada de lo que es la literatura. La literatura me parece que tiene unas definiciones, unos principios, unos conceptos claros, definidos, y lo que se llama en filosofía de la ciencia un referente. No voy a entrar en más detalles porque creo que voy a dar una conferencia sobre eso, pero el referente se dice en filosofía de la ciencia aquel objeto de estudio material, tangible, medible, del que trata una disciplina. En el caso de la literatura, un cuento, yo voy a ser como de crítico de mi propio cuento, es el tema. En este caso creo que estos todos los tres temas que les he mencionado. Uno, y principalmente de la coca. La coca es una planta quizás de las más controversiales en nuestro país y vamos a desmenuzarla un poquito. Yo pienso que un autor comparte, aparte de la técnica y todo lo demás que hay en la literatura, dos cosas fundamentales de su corazón. Uno de ellos es sus ideas más profundas y sus sentimientos más profundos. Yo no voy a hablar de mis sentimientos más profundos porque me daría un poco de vergüenza. Voy a hablar solamente de las ideas de las cuales es difícil ni avergonzarse o normalizarse. Y acá está la coca. Como ustedes, el Hydroxylum coca. Una prueba de que los peruanos son científicos es que esta planta no es natural.
no existe en el medio natural. Si se meten al bosque y buscan por todos lados, no la van a encontrar. El Erythrochelum coca es producto de la genética clásica de los antiguos peruanos, así como la papa, el oyuco, la machoa y 300 plantas más. El Erythrochelum coca es una planta modificada genéticamente a través de la genética clásica, o sea, de las cruces y los cambios y la selección de semillas y todo lo demás que hicieron los incas, y que por eso, así como los japoneses hicieron los golpes de colores a partir de una carpa insípida, los peruanos hicieron maravillas con las plantas nativas. Entonces, el Erythrochelum coca no es una planta nativa. Yo me acuerdo cuando estaba investigando, porque me como investiga un escritor, me fui al herbario del Museo de Historia Natural de San Marcos, me encontré con 300 Erythrochelum. Había unos que tenían la hoja del tamaño de esta mesa, otros eran chiquititos como el orégano, pero en ningún momento encontré a esta plantita de acá. Entonces, con mis estudiantes nos fuimos al Braen, tomamos la decisión radical de irnos 3 días al Braen, donde están los más grandes cultivos de coca del Perú, también la Narcotráfico, todo lo que ustedes saben. Ahí encontramos sembríos, cerros y cerros. Creo que por acá tengo una foto mía, rodeado de cerros de esa selva, de coca por todos lados. A donde mires, había coca por todos lados. Entonces fuimos a hacer nuestra investigación y fuimos a unas conferencias en las plazas de los pueblos acerca de la coca, y de frente les voy diciendo, en contra de la coca. Yo tengo una posición negativa de la coca, no solamente de la cocaína, sino también del cacao. Considero, y adelanto eso, no se puede ni cuento, la coca le ha hecho daño al Perú desde antes de los españoles. Sirvió, por ejemplo, para adormecer a la gente y que no tengan hambre, no tengan frío, no se cansen y que puedan explotar mejor. Le voy avanzando. Diego de Almagro, que está en los centros de la conquista, se dio cuenta que la gente trabajaba menos y se quejaba menos también, así que mandó sembrar coca por todo el reino del Perú para lograr mejor la conquista. Sirvió para eso, pero bueno, no adelanto más. El genoma de la coca, o sea, todos los genes de la coca ya se conocen. El que está un poco chiquito, no quiero ser abusivo, pero ahí está el artículo que salió hace más de 10 años por colombianos, que ellos pudieron, tienen el genoma de la coca. ¿Para qué? Para esto. Este es como tallarines azules que están viendo ahí, en realidad se trata de una molécula, una proteína que es una enzima. Esa es la cocaína transferasa. Esta enzima es la que convierte la savia de la coca, que es igual a la savia de casi todas las plantas, en cocaína. Ya se aisló esta proteína que es un gen, así que muy pronto tendremos cocaína sintética. Ese es el tema de mi cuento. Ahí está en letras A, C, G, T, que están recordando de biología, el gen de la cocaína transferasa, que es la que produce la cocaína a través de la savia. O sea que si a alguien se le ocurre meter este gen en otra planta o en una bacteria, como se hace con la insulina, como se hace con un montón de cosas, entonces ya van a poder producir coca. Y ese es el escenario teórico, digamos, de la parte teórica del cuento. Acá está hay un mapa de los genes. Y estas son dos plantas, por empezar son las dos plantas donde se puede directamente poner el gen y que comience a producir. La papa, imagínense, donde crezca papa va a poderse producir cocaína. Y la mostaza, donde crezca la planta de la mostaza también va a poder producir. Acá está, lo voy a adelantar, ya se saben todos los pasos bioquímicos que ocurren dentro de la hoja para que se produzca la cocaína. Y acá hay un modelo teórico de transgenia para producirla. Esta es una máquina que tú le metes agua, le metes azúcar, para resumiendo, no quiero ser abusivo, y produce lo que tú quieres. Así que en este caso se meten el gen, meten agua, un poco de azúcar, un poquito de calor, un poquito de sal, un poquito de cositas, y sale por el otro lado cocaína. Aunque ustedes no lo crean, en la universidad donde yo trabajo hay esta máquina. Aunque a mí me preguntaron, miren cómo es la ignorancia en nuestro país. Me mandaron una foto y me dijeron, Lucho, ¿qué es esto? ¿Cómo se llama? ¿Para qué sirve? O sea, la tienen ahí en un catálogo, así como las viejas tienen sus platitos, sus cosas así en una alacena y nadie lo toca. Y efectivamente, cuando yo me acercaba a abrir, venía el vigilante enojadísimo, no quería que toquen esta máquina. Es una máquina muy cara, por cierto, pero hay en todos los laboratorios del mundo. Entonces mi tesis y la tesis del cuento, con esto comienzo, no haciendo spoiler porque si comienzo nada más, es que pronto va a estar prohibida la producción en el Perú, porque se pueden fácilmente, ya se sabe cómo neutralizar esta proteína, y entonces todo el mundo va a poder producir. Entonces cuando el primer mundo tenga
O sea, ellos no han podido sembrar coca porque ahí no crece la planta. Pero cuando no se deciden sembrar la planta, la pueden producir simplemente con un poquito de agua, azúcar o pan remojado en agua y ya está. Esa es la parte que yo he tratado teórica de las plantas. Y rápido, nada más para usarla. 2 minutos nomás va a ser el gusto de ahí para que me cae la boca. Hay 3 escenarios teóricos, pero yo pienso que la ciencia ficción dura, que es la que trato de cultivar yo, hay siempre escenarios teóricos. Y juego con esos escenarios teóricos. Es parte, creo que, de la composición literaria, sobre todo ciencia ficción. Este es lo que se llama marxismo termodinámico, y todo parte de acá. Esta fórmula está en el tercer libro de Marx del Capital. Nadie lee esa tercera parte. Todos leen la primera parte que dice un monstruo. No, hay un fantasma que recorre Europa, que no. La parte interesante de Marx es la parte de propuestas científicas, que tiene que ver con el tercer libro, que son todas las fórmulas matemáticas acerca de economía. Y según esta fórmula, que más o menos resume la economía marxista, el capitalismo se va a autodestruir por esa, no voy a entrar en detalles matemáticos, pero por esa fórmula de ahí. Los capítulos dedicados a esta fórmula son muy abundantes, no voy a entrar en eso, pero básicamente yo me metí a corregir esas fórmulas. Me di cuenta dónde está el defecto, arreglé, pim pum, caché. Eso pasa siempre en ciencia, o sea, no es una reputación, sino un homenaje, dirían los literatos, ¿no? A Marx. O sea que, según los epistemólogos, las teorías científicas van pasando de mano en mano, van mejorando. Y eso pasa con todas las teorías científicas, nunca pasó con Marx, debería pasar, debió haber pasado. Y pienso yo que hay un marxismo termodinámico, y mejorando esta fórmula llegamos a la conclusión de que el capitalismo no se va a autodestruir, y efectivamente es lo que está pasando. Lo que se va a autodestruir es el proletariado. Y va a dejar de haber proletarios, va a dejar de haber plusvalía de las gentes, y va a comenzar la plusvalía de las máquinas. Van a desaparecer los pobres y van a aparecer únicamente ricos. Ajá. Y los pobres, dado que no pueden trabajar, se van a lutenizar. Resumiendo. Y ese es el tercer escenario. El tercero es más rápido y lo voy a resumir en este cuadrito, simple. El macho Paredes, como ustedes saben, su mismo nombre lo dice, es un hombre muy viril, masculino, pero aquí sale con un amiguito en el cuento. Y hay algunos jueguitos homoeróticos que pasan generalmente en todos los hombres, y ustedes saben que mientras más machos, más jueguitos hay. No saben que los militares son así. Vayan nomás a un partido de fútbol y van a ver cómo todo lo que va a terminar está chapando. Bueno, la cosa es la siguiente. Se ha descubierto que las zonas del cerebro dedicadas al amor, hablo de hombres, no que sea un machirulo, misógino, patriarcal, pero eso ocurre solamente en los hombres. Las zonas del cerebro activadas en el amor son las mismas que se activan entre los amigos hombres, sobre todo los mejores amigos, no entre las mejores amigas. No sé si estoy hablando algo terrible, pero es la verdad. Ya, bueno, echen la culpa, amigos. Y segundo, los neurotransmisores que ustedes saben que son la melatonina, la adrenalina, la serotonina, y un montón, que ocurren en el enamoramiento, también ocurren entre los amigos. Y efectivamente yo lo siento, cuando uno encuentra a su mejor amigo, o un hombre que encuentra a su mejor amiga, siente un montón de emoción, alegría, ganas de estar juntos y todas esas cosas. Así que, miren, hay por lo menos el amor y la amistad son primos, por lo menos. Y desde que ocurra solo entre hombres, digo yo, tiene que ver con que los hombres, a diferencia de otros machos, otras especies que tienen que matar entre ellos, más bien acá tienen que colaborar para poder alcanzar el amor, resumiendo al máximo. Y, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, ya después de la exposición de Luis, ¿no? tan extensa y tan interesante por su cuento, y de Lina también, que nos da otra mirada, ¿no? Desde afuera de Hipernatura, más o menos entienden de qué va el libro, ¿no? de qué es lo que se trata. Espero que puedan tener la oportunidad de leer los cuentos de Hipernatura, de que también nos comenten ustedes mismos qué les ha parecido, ¿no? Los comentarios que deseen hacerlo. Van a poder escribir acá en la librería, en otras también. Nos pueden seguir en Pandemonium Editorial, tanto en Instagram como en Facebook. Ahí también pueden adquirir el libro, no hay problema. Y una vez más, muchas gracias por estar aquí y por escucharnos. Gracias.